¿Vale la pena en la era de la inteligencia artificial aprender a escribir código? ¿Vale la pena matarse en la universidad estudiando 5 años o 3 años o 2 programación cuando hoy en día herramientas como ChatGPT pueden programar por uno? ¿Vale la pena como empresario, como gerente, como líder de una organización contratar programadores en una era en donde todo se puede hacer automáticamente simplemente dando una instrucción? Pues bueno, de eso vamos a hablar en el día de hoy en Hay para Todos, donde la inteligencia artificial se pone al alcance de su mano. Nuestro primer episodio, ¿no? Qué maravilla, juntos, me encanta. Hicimos match en Tinder. Y ahí empezó y empezó esta relación que hoy en día ya comienza a consumarse en el podcast. Somos muy románticos, por cierto. Es verdad. Diego, para los que no lo conocen, es un experto en inteligencia artificial. Lleva más de 15 años trabajando y desarrollando soluciones empresariales de inteligencia artificial para empresas en América Latina. Yo soy periodista de profesión, he trabajado en los medios más importantes del país y ahora incursiono en este mágico mundo del podcast después de que todo el mundo me dijera, oiga, ¿y por qué no hace un podcast? Pues porque no había encontrado ni un partner ni un tema que me apasionara tanto. El partner no me apasiona tanto como el tema. Entonces, pero empezó por Tinder, ¿no era? Sí, empezó por Tinder. Es verdad. Empezó por Tinder. Bumble tiene una función de hacer negocios, ¿no? También, Bumble también puede ser. Pero sí, es verdad. Es decir, si a usted su señora le agarra Bumble, diga, es que lo estoy usando para hacer network, no para levantar. Mire, hicimos un buen networking los dos. Sí. Estuvo bien. Bueno, Diego, comencemos con este tema, porque mucha gente realmente está preocupada por esto. Hay universitarios que están quemándose las pestañas, trasnochando, intentando hacer sus tareas, sus trabajos, sus proyectos y preguntándose si partirse el culo de esta forma vale la pena cuando hoy en día se le dice a ChatGPT, prográmame una aplicación que haga A, B, C, D, E y automáticamente le genera el código. No, y es que la verdad es una conversación demasiado importante, me parece a mí. Es decir, en este momento, no solamente, es decir, las reglas de cómo se hace código están cambiando, indiscutiblemente. Es decir, sí se está utilizando inteligencia artificial para construir código. Eso sí es indiscutible. Ahora bien, la pregunta, y me lo hacen muchas personas, es, yo quiero aprender, ¿cierto? A hacer coding o a empezar a trabajar. Y la pregunta es muy importante porque tendería uno a pensar que no vale la pena. Pero, digamos aquí, y es una conversación que yo he estado siguiendo un poco en X, ¿cierto? Y en otras partes de redes y en diferentes foros. Entonces hay los que dicen no. Sí, claro. Hay los que dicen sí. Si usted me pregunta a mí, yo creo que y la conclusión a la que vamos a llegar tal vez al final del día es que sí, claro. Yo lo que creo es que todo lo que respecta a este tema de inteligencia artificial, mucha gente está viendo amenazada su trabajo, por su oficio. Y por supuesto va a salir a defender. Y va a decir, ChatGPT no va a poder hacer lo que yo sé hacer. ¿Sí? Con lo mismo los diseñadores gráficos, que dice X herramienta de generación de imágenes no va a poder hacer lo mismo que yo sé, lo mismo los fotógrafos, cineastas, etcétera, las industrias creativas, pues que es donde yo más me he movido en los últimos años. Y lo mismo debe suceder pues con los ingenieros del sistema y con los programadores, que dicen, no señor, sí puede hacer unas cosas, pero no puede hacer todo lo que yo sé. Yo sigo siendo indispensable, y defiende su oficio y su labor. Pues Juan, yo creo que una de las cosas que tenemos que mirar es, le voy a contar un poco de cifras, ¿cierto? El otro día oí a la gente de Y Combinator, que no sé si saben, pero es una aceleradora que toma diferentes startups. Es unos gringos llenos de plata que le meten plata a su empresa para que usted venda más rápido. Literal. Entonces, estos manes, ¿qué hacen? Primero toman esos startups, les ayudan a mejorar su producto, a entender el go-to-market, los aceleran. Eso es lo que hacen muchas aceleradoras hoy en día en el mundo. Ahora, eso no es gratis, obviamente. Primero, socios, primero le piden un porcentaje, ¿cierto?, de la compañía, que es lo lógico, pero además, como usted dice, tienen billete. Entonces le pueden invertir a uno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya han habido compañías, pues desde el caso del contexto colombiano, compañías como Platzi y Rappi han estado en esos temas y les ha funcionado muy bien. De hecho, tengo varios founders que han ido a Y Combinator y les ha funcionado muy bien. Pero lo interesante no es tanto eso. Lo interesante es lo que los personajes están diciendo. Entonces, dijeron hace poco que un cuarto de sus empresas, es decir, una cuarta parte de sus empresas, el 95% del código de esas empresas ya había sido generado por inteligencia artificial. Es decir, digamos que tienen 100 empresas, que deben tener más. Muchos, ¿no es? De esas 100 empresas, 25
están escribiendo hasta el 95% del código que necesitan utilizando herramientas de inteligencia artificial. Llámese ChatGPT o lo que sea, porque hay un montón. Sí, no sabemos, digamos, obviamente hoy en día en inteligencia artificial generativa, cada vez más hay diferentes, digamos, herramientas que tienen esa capacidad, ¿no? Capacidad de razonar, capacidad de construir código, y muchas de estas, digamos, Gemini lo puede hacer, Cloud lo puede hacer, inclusive Llama de y me imagino que son más especializadas que otras. Claro, digamos, eso depende. Específicas. Por supuesto, ChatGPT lo hace. Digamos, en nuestra compañía, en mi compañía, nosotros sí utilizamos porque sí nos está dando una velocidad mucho más alta de eso. Ahora bien, mire esto. Entonces, primero vámonos con ese número. 95% del código es un montón. Entonces, dice, bueno, si ya lo está generando inteligencia artificial, entonces se necesita que alguien esté codificando o no. Esa es la primera, ¿no? Ahora, mire, hay otro dato también interesantísimo. Sundar Pichai, que es el CEO de Google, ¿cierto? También dijo hace reciente, estamos hablando de hace menos de un mes, que ya Google, el 25% de su código está siendo escrito por una AI. Y esto estamos en el 2025, ¿correcto? Sí. Abril de 2025. Esto obviamente va a ir aumentando de alguna manera, de manera importante. Yo siempre he dicho que en inteligencia artificial, y esto también me pasaba cuando trabajé en Google, un año, y lo decían así, 1 year at Google is like a dog year, ¿no? Entonces, porque es la velocidad de la velocidad. Años de perros. Y aquí me está pasando lo mismo, man. Sí, yo inicié a trabajar y a construir inteligencia artificial hace 8 años y medio. Hace 8 años y medio, empezar, por ejemplo, a hacer una prueba de concepto, se requería mucho trabajo del humano. Hace 2 años y medio, cuando sale, digamos, esta capacidad de tecnología de inteligencia artificial generativa, nos ha hecho que la velocidad de desarrollo sea menor. Sí. Que usted se demora menos tiempo. Y lo estamos viendo, digamos, que Y Combinator ya diga, una cuarta parte de esas compañías ya tienen 95% del código hecho. Y por el otro lado, compañías como Google ya nos digan, sí, ahora, esto está pasando en todas partes, ¿no? Es decir, Amazon lo está pasando, en Microsoft también está pasando. Entonces es interesante verlo de esa manera. Ahora bien, mire, hay otro dato que también se lo pongo porque a usted le gusta este tipo de datos. Hay una plataforma que se llama Replit. Sí. ¿Replit qué es? Y esto va desde las capacidades. Bueno, yo creo que para entender esto, que era algo que conversábamos ahorita, Juan, creo que es importante que las personas entiendan que en desarrollo de inteligencia artificial hay como 4 niveles, ¿cierto? De generación de código. Entonces, hay unas que se llaman no code o zero code o sin código. Es como yo que no tiene ni idea. Nada. Sí, no tiene que saber uno nada de código, nada. Sí. Un buen ejemplo, ChatGPT. ChatGPT es cero código. Cero código, sí. Hágame una fotografía, hágame lo que quiera. Sí. Una aplicación que yo le tomo una foto a la nevera y me diga que le está haciendo falta de mercado. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que hoy en día, eso fue un poco, yo lo llamo la democratización de inteligencia artificial, porque ¿qué pasa? Antes de la inteligencia artificial generativa, que saber código para éramos pocos los que realmente teníamos acceso a eso y eran pocas organizaciones las que podían empezar a hacer porque requerían un skill específico, ¿cierto? Entonces, hoy en día, a partir de esto y a partir del desarrollo de inteligencia artificial generativa, empiezan a salir un montón de aplicaciones que se llaman zero code o no code. ¿Y qué significa eso? Pues que usted no necesita programar. Sí. Listo. Entonces, Replit es una compañía, para que la miren, no tengo nada que ver con ellos, pero para que la miren, para que me entiendan el concepto de zero code o no code. Ellos lo que dicen es, oiga, ¿usted quiere hacer un website? Dígame cómo quiere un website. Y yo le hago el website. ¿O quiere hacer una aplicación? Ya, le hago la aplicación. Y así están saliendo un montón de compañías. Por ejemplo, en Y Combinator seguramente y hay muchas compañías que están trabajando en que el regular Joe como nosotros, usted, yo, el que sea, que no sabe hacer código, pueda empezar a construir soluciones digitales. Listo. Y tecnológicas. Nivel 1. Nivel 1. Pero venga, entonces mire lo que decía este man. Ahí va. Entonces, bueno, mentira. Vamos con los niveles y ahorita le cuento lo que decía el CEO de Replit. Entonces, Replit está metido ahí, ¿cierto? Zero code. Después, hay otro siguiente nivel que se llama low code. ¿Y low code qué significa? Usted no tiene que saber programar una inteligencia artificial. No.
cosas básicas de front-end, back-end, programación básica. Conectar una API. Una API es un protocolo de comunicación. Entonces, usted dice, yo tengo un producto allá, otro producto acá tecnológico y quiero que se conecten. Entonces, son como cosas muy básicas a nivel de desarrollo. Listo. Esto lo puedes saber. Esto es, tengo que hacer un poquito y ya. Entonces, ahí vamos en low code, pero requiere algo de conocimiento. El siguiente nivel es ya un poco más avanzado y es, hoy en día, bueno, y aquí hay que entender una cosa. La mayoría de las capacidades de desarrollo hoy de inteligencia artificial están en las nubes. Sí, es decir, A ver, y yo creo que vale la pena, vale la pena detenernos un momento en explicar esto. Es que a mí me gusta hacer todo como muy desmenuzado porque no necesariamente las personas que están oyendo esto entienden todo este cuento. Entonces, vea, ¿usted sabe qué es la nube? Sí, claro. Pues tener mis datos en un sitio. Exacto. Pero es que lo interesante, ¿sabe cómo fue? ¿Usted sabe cómo arrancó este negocio? Entonces, vea, empieza Google. Sí. ¿No? Entonces Google empieza a crecer en todas partes. ¿Qué pasa? Pues ellos tienen que tener un data center, por ejemplo, en Estados Unidos. Un gran repositorio de datos donde toda su organización en cualquier lugar del mundo que esté pueda acceder a esa información. De acuerdo, pero entonces, ¿qué le pasa a sus manes? Empiezan entonces a construir un primer data center de Estados Unidos, segundo data center de Estados Unidos, tercer data center, y después dicen, no, tenemos que empezar a construirlo en Europa. Entonces construyen un data center allá, después entonces, no, Asia. Entonces vaya y construya, y entonces empiezan a tener una cantidad de data centers, ¿no? En data centers son literal máquinas, es decir, sí, computadores. Ya. Es una bodega llena de servidores. De servidores, listo. ¿Pero para qué? Que si usted llega a la India y usa Google, funciona. Si usted llega a Japón, funciona Google. Si llega a cualquier sitio de Europa, funciona. En África lo mismo, Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces estas organizaciones empiezan a construir esto. En ese momento, Amazon le empieza a pasar lo mismo. Y Amazon empieza a crecer un montón y empieza a generar sus data centers de todas partes del mundo. ¿Y qué pasa? Con la salida de Google, si usted se da cuenta, cuando sale Gmail, Google saca algo que es la competencia de Word, de PowerPoint, ¿no? De Excel, Google Docs. Y eso lo pone abierto. Sí. Primero para todos los usuarios de Gmail. Estaba hablando de la prehistoria de la inteligencia artificial. Hace rato. Pero entonces, ¿qué pasa? En ese momento que pasa esto, es algo muy curioso que en ese momento Microsoft tenía Office, pero era offline. Sí, claro. Yo tenía que descargarlo en mi computador para poder usar Office. Y no tenía las capacidades que tenía lo nuevo que estaba trayendo Google hace bastantes años. Estamos hablando de unos 14 años o más. Que dice, usted conéctese a Internet y yo le pongo... Y además puede colaborar. Le pongo un procesador de texto. Es que lo interesante era que yo podía colaborar. O sea, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en Google hace 14 años o más. Empezamos a utilizar eso y el pitch interesante de Google en ese momento era, usted puede colaborar en línea, puede construir en línea. Entonces, fíjese lo que le pasa a Microsoft. Microsoft no tenía esa capacidad y los manes entonces empiezan a subir a 365 en las nubes. Entonces, ¿qué le pasa a Microsoft? Lo mismo que le pasa a Google, lo mismo que le pasa a Amazon y es, pues necesita empezar a construir una cantidad de data centers. Y mire el cabezazo, porque es que esto es divino. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién dice eso? Google, Amazon, etcétera. Y dicen, bueno, ¿qué pasa si yo alquilo esta infraestructura? Entonces le voy a alquilar un pedacito de mi infraestructura a las empresas, porque yo ya tengo una capacidad de cómputo muy, muy brutal que nadie más la tiene. Para que no tengan que montar un data center. Entonces, ya usted no tiene que tener su data center allá. Le alquilo un pedacito de alojamiento. Una parte es alojar, tenemos que los datos lleguen ahí, pero la otra es procesamiento. Y a nivel de estrategia es brutal porque lo que hasta ese momento era un centro de costos muy alto, comienza a ser una fuente de ingresos. Imagínense la belleza de negocio. Entonces los tipos, cuando uno habla de la nube, ¿qué está haciendo? Está alquilando un pedacito de un servidor de Google, un pedacito de observación de Amazon. Entonces, ¿qué pasa? Lleve todo eso al nivel 3 de inteligencia artificial. Todo eso, ¿qué pasa? La gran mayoría de los desarrollos de inteligencia artificial hoy en el mundo están en las nubes. Ok. En esa nube. Listo, ese es el nivel 3, pero yo sí necesito saber código para poder entrar a esa nube, utilizar sus recursos. Enviar los datos, que eso será otra conversación, enviar los datos a esa nube, que es la que tiene la gran capacidad de cómputo para poder procesar inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí necesitamos un nivel mucho más avanzado de código. ¿Por qué? Porque es que ahí ya empieza uno
a conectarse con inteligencias artificiales. Es decir, a medida que su organización va creciendo o dependiendo del tamaño de su organización, si usted es una empresa personal, de pronto no code me sirve para lo que yo necesito. O low. Si, o low. Si crecí un poquito, necesito low. Pero si ya soy más grandecito y necesito comenzar a tener datos en la nube y comenzar a tener desarrollos en la nube, entonces ya aquí sí ya necesito poder saber código de cara a un... Enviar, lo que le digo, enviar esos datos a la nube para que allá se procesen y tenga que pase lo que tenga que pasar. Listo. Y el cuarto, que es mandarín avanzado, y el cuarto, antiguo. Eso es otro nivel, porque digamos, ahí es en donde yo he estado los últimos 8 años y medio. Mi organización hace eso, y es que construimos inteligencias artificiales de cero. Es decir, normalmente, por eso me da mucha risa a veces cuando uno pregunta en ciertas organizaciones, bueno, usted tiene ciencia de datos. Claro, y lo que termina pasando, ¿sabe qué era? Que muchas personas que eran de Business Intelligence, ahora dicen, no, yo soy científico de datos. Se graduó de la sigla. No, me lo he hecho facilísimo. Entonces, ¿qué pasa? Y no cometan ese error, por favor. Mi hermano Santiago, PhD en economía de 5 años. Eso de pana. Entonces, ¿qué pasa? Un momentico, eso no es un científico de datos, es un científico de datos real. Y digo, los perfiles, por ejemplo, que nosotros hoy buscamos para ese tipo de desarrollo, ¿quiénes son? Normalmente son matemáticos, ¿cierto? Que normalmente tienen una maestría o un PhD en matemáticas, que entienden construir algoritmos y ese nivel de complejidad para construir de ceros esas inteligencias artificiales. Y entonces aquí empezamos una conversación un poco más profunda, y es ¿por qué llegar ahí o por qué empezar a tener tantos datos? Yo creo que eso es mucho. Sí es un tema, pero lo que voy es a que hay que ser muy conscientes de cuáles son las necesidades de mi organización para saber en cuál de los niveles tengo que meter. Correcto. Ahora, cuál tengo que apostarle. Por ejemplo, nosotros en Serviefectivo, que es la empresa donde yo trabajo, hicimos hace poco un desarrollo donde agarramos herramientas ya existentes de inteligencia artificial, las integramos y creamos un sistema de financiación de pólizas automatizado que reduce en un 90% el tiempo del trámite. ¿Sí? Exacto. Pero no tuvimos que crearlo desde cero. Correcto. Simplemente agarramos... Ese es como un nivel, ese sería, usted lo pondría como un nivel 2-3, exacto, sí, como por ahí. Sí. Entonces, fíjese que una organización pequeña o mediana, hoy en día tiene la capacidad, pero tiene que tener algo de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Primero, pues, definitivamente, en términos de la discusión que estamos teniendo, si vale la pena o no codificar. Es que yo creo que, antes de seguir con la codificación, creo que hay que tener dos conceptos claros. Una cosa es codificar y otra cosa es programar. Son dos temas complementarios, pero no son lo mismo. Que yo sepa escribir código no me hace necesariamente un programador. No. Escribir código es coger lo que yo necesito y dárselo a una máquina en un lenguaje específico. Llámese Python, llámese R, llámese Basic, ¿sí? Programar es tener conceptualmente claros cuáles son los pasos que debo seguir para que a partir de una instrucción o de una data con la que yo alimento esa máquina, me lo procese y me arroje un resultado. Eso creo que son dos cosas, que esa división creo que tenemos que tenerla clara. Total. Entonces, aquí voy a responder la pregunta en una primera parte desde mi punto de vista. Usted, si disiente, disintamos y démonos en la jeta. Saber programar, sí necesita saber programar. Saber código, eso es lo que podemos estar poniéndole un interrogante grande. Es que mire, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay algo muy interesante. Dentro de las tendencias que está ocurriendo, hay algo que yo no sé, digamos, cómo decirlo en español, qué pena, pero es vibe coding. Vibe coding. ¿Y vibe coding qué es? Es una técnica de programación que, piénselo así, que usted tiene un asistente de inteligencia artificial que le ayuda a escribir el código, ¿cierto? Y eso hoy en día se está volviendo cada vez más y más y más relevante. Entonces, cuando uno mira esto, ¿por qué es interesante esto? Por lo que usted acaba de decir. Y es, si yo aprendo esa tendencia de vibe coding, puedo ser mucho más veloz en la construcción de soluciones, porque estoy teniendo un asistente de inteligencia artificial. Mire lo importante, asistente de inteligencia artificial que me ayuda. Entonces ahí también llegamos a una parte muy importante, y es pues la capacidad humana, el conocimiento humano, la experiencia humana
sigue siendo fundamental. Sigue siendo fundamental, ¿ok? Entonces, bueno, pero entonces tenemos claros los niveles. Sí. Digamos, una de las cosas que yo sí estoy viendo es que efectivamente sí se requiere seguir, o me parece importante que la gente aprenda a hacer coding, pero... Si su futuro y si usted se sueña y su meta es trabajar a partir de tecnología y en el desarrollo de tecnologías y de soluciones digitales, saber programar es importante. Y saber, no, puede que no sea importante que usted se especialice en un lenguaje, Total. pero el racionamiento lógico, solución de problemas, el aprender a agarrar un problema o una solución de un problema y romperla en pequeños pasos y aprender a cómo dar esos pasos, creo que eso se lo enseñan. Así le toca aprender a usar código que usted nunca vaya a utilizar. Mire, yo estudié física en el colegio, no me acuerdo absolutamente nada, pero sí me dio un razonamiento lógico de cómo solucionar otro tipo de problemas a partir de cómo estudio física o química o literatura. Claro. Total. Sí. Mire, por ejemplo, la visión de Steve Jobs. Steve Jobs decía, todo el mundo debería aprender a programar. Pero no porque sea útil desde el punto de vista económico o sea valioso, digamos, no, sino por la forma de pensamiento, ¿sí? La forma de resolución de problemas. Es decir, normalmente si uno logra aprender a programar, logra entender una lógica de resolución de problemas y eso es súper importante porque es que, mire también qué es lo que pasa. La inteligencia artificial amplifica, ¿sí? Es decir, tiene la capacidad de mejorar muchas cosas, pero también de amplificar. Y cuando digo que de verdad yo sí creo que la gente tiene que aprender a programar, ¿es por qué? Porque un mal programador genera mal código con IA. Un programador promedio genera código promedio con IA. Y un excelente programador genera excelente programación con IA. Entonces fíjese que también... No eso, la IA se equivoca y hay que aprender a detectar esos errores. Y usted como programador tiene que darse cuenta cuál es la línea de código que está mal escrita y que le está jodiendo el proceso. Porque si yo me siento y le digo, probablemente me va a botar un montón de frases y sintaxis y líneas que para mí no tienen ningún sentido. Y puede que haga lo que yo le pido o puede que no lo haga. Y si no lo hace, no tengo ni idea de dónde está el error. Total, pero ahí es en donde, mire, la mayoría de proyectos de inteligencia artificial que nosotros lanzamos en el mercado siempre tienen validación humana por esa misma razón. Pero entonces, claro, si usted necesita una validación humana, pues idealmente ese validador humano tiene que ser bueno. Claro. Tiene que tener un buen nivel. Tiene que ser mejor que la inteligencia artificial que programa. Claro. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día nosotros tenemos prompt engineers, ingenieros de prompting, pero digamos que y también desarrollan software y hacen todo el tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos esto en 5 años también va a cambiar y en 10 años va a cambiar. Entonces, la pregunta es, si usted va a aprender a hacer coding hoy, no debería estar haciendo el coding de hace 5 años. Eso es importantísimo. Es decir, ¿por qué? Porque muchas personas se sientan a entender los procesos de programación de hace 5 años. Eso ya es obsoleto, digamos desde el punto de vista de inteligencia artificial. Si yo quiero aprender a hacer algo de coding, tengo que proyectarme hacia el futuro, ¿sí? Entonces, debería entender cómo se está programando hoy inteligencia artificial, de qué manera cómo me puede ayudar esa inteligencia artificial para empezar a entender hacia futuro cómo puedo hacerlo. Entonces, sí, mire, en ese sentido, lo que sí he visto en estos 8 años y medio de desarrollo de inteligencia artificial es 2 puntos. Podríamos ponerlo así. Que los mejores desarrolladores serán los que tienen la capacidad de desarrollar y escribir códigos por sí mismos y poder hacer esa validación. Los mejores desarrolladores. Es decir, hablemos de nivel hacker, sí, decirlo así, ¿cierto? Entonces, es muy importante entenderlo para cualquier cosa. Pero quiero darle la vuelta a la torta. Ya no hablemos desde el punto de vista del man que quiere saber si tiene que estudiar código o no. Hablemos desde el punto de vista del empresario que tiene una pyme y que no sabe si debe contratar programadores o qué contratar esa es una pregunta divina. Porque es que, mire, ahí... Es que es una pregunta que siempre me hacen y es... Hoy en día hay una aceleración o una creciente necesidad de hacer algo con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, mire, muchas juntas directivas empiezan, bueno, ¿qué estamos haciendo con la inteligencia artificial? O los mismos dueños, ¿qué estamos haciendo? No, empieza esa angustia. Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer una organización es, pues hombre, ¿me serviría de algo la inteligencia artificial o no? ¿Cierto? Porque, ahora, indiscutiblemente, yo, pues obviamente mucho más tecnológico, yo les diría sí hay que implementar inteligencia artificial, pero hay que saber en dónde.
Y fíjese que ahí ni siquiera es un problema técnico, sino un problema estratégico. Son dos cosas muy diferentes. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, para una compañía pequeña, mediana, lo que sea, yo diría, no, en este momento no es necesario que tal vez contrate a una persona que sepa hacer coding. Lo primero que tenemos que saber es en dónde se podría utilizar esa inteligencia artificial. Y la verdad, qué pena para mis amigos técnicos, normalmente esa respuesta no viene del área técnica, viene del área del negocio. Entonces, una muy buena, yo creo que es una de las mejores noticias que uno le puede dar a un empresario de una empresa pequeña, y es, el problema realmente está en usted. Es decir, siéntese y piense, ok, y sabe cómo, normalmente lo que le digo a esas compañías son, mire, usted más o menos tiene una idea de cómo quiere estar en unos años, ¿cierto? Miremos cuáles procesos son importantes dentro de esa compañía para llegar a esos 5 años, 10 años, ¿no? O 2 años o 3 años. Y la pregunta es, ¿eso se podría impactar? Mire lo que usted nos acaba de decir de la empresa, mire lo lindo que arranca de un problema de negocio. Entonces, antes de hablar del problema técnico y antes de hablar si se requiere o no, yo creo que a muchas compañías le está faltando esa primera discusión, ¿sí? De tener esa discusión. Venga, ¿cómo, dónde y cuándo? Cuando ya la tengan, ahí hay 2 caminos. Uno es, contrata a alguien. Contrata a un experto que se lo desarrolle. ¿Por qué? Porque no es mi core. Sí, no es mi core, prefiero que alguien me lo traiga. Sí. O hay otras organizaciones que dicen, no, ¿sabe qué? Yo sí me quiero meter. Y ahí, en ese momento, sí empezaría a contratar personas. No, digamos que sepan hacer coding, que me ayude a trabajar. Pero es que todo al fin y al cabo va muy amarrado a la estrategia. ¿Sí me explico? Entonces no necesariamente es como el sí o no. Y veo compañías que sí lo tienen, hay otras compañías que no. Digamos, no, yo tercericé eso y está bien, no pasa nada. ¿Sí me explico? Lo importante es entender cómo va a impactar lo que tercericé o cómo va a funcionar. Es decir, tal vez el mensaje es no rebusque en su empresa una solución para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un problema en búsqueda de soluciones. Es la solución a un problema que usted ya haya identificado. Identifique primero el problema y después pregúntese si la inteligencia artificial le puede ayudar o no. En conclusión, ¿vale la pena aprender código hoy en día? Para mí sí, y me parece sobre todo por varias razones y resumiendo. Uno, porque da una capacidad de raciocinio y de entendimiento diferente. Les da la capacidad de resolver problemas, ¿sí? De una manera, les da una visión diferente. Y les permite subir el nivel, ¿sí? No estar en el no code, sino empezar a subir de nivel. Y cuando uno empieza a subir el nivel en inteligencia artificial, hay algo muy lindo y que se llaman los niveles de certidumbre de los modelos. Los niveles de certidumbre de los modelos le permiten a una organización mejorar un 1%, 2%, ser más eficientes en X% más. Y ahí es en donde uno empieza a ver los resultados en una organización, en donde hay un impacto. Entonces, para mí es sí. No sé para usted, a ver, ¿lo convencí o no lo convencí? A mí no estudié código, yo soy muy viejo como para comenzar con eso, pero sí le digo de todo corazón, en las organizaciones con las que yo trabajo, yo les digo, no deje todo 100% en inteligencia artificial. No. Porque la inteligencia artificial, uno, no está, hoy en día, abril de 2025, no es 100% segura, no es por 100% reliable. 2, falla. 3, el día que falle, usted necesita un sistema de respaldo. Y el sistema de respaldo se llama programadores humanos. Sí. Y quienes escriban código. Entonces, yo por eso les digo, no le bote todo a una inteligencia artificial. Utilícela para acelerar procesos, para mejorar productividad, pero no para que sea el responsable del proceso. Todavía no estamos en ese punto. Ahí para todos, regresa la próxima semana. Tenemos newsletter además, aquí les vamos a poner el link para que se suscriban. También en el Instagram de Diego va a haber cantidad de contenidos de valor. Mucho. Es diegopáramo.ia. diegopáramo.ia. Igual también ahí se los ponemos en el link. Se los ponemos para que sigan a este guapetón. Nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.